Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la clase. Ahora toca la clase de buffer y files. Bueno, por favor, anotarse en la lista de asistencia que está en el chat. Serían tan amables, por favor. Vamos a comenzar lo que es buffer. Buffer es el espacio de la memoria en un disco duro o en un instrumento digital. También se utiliza para almacenar datos temporalmente durante la realización de trabajos en el ordenador. Suele usar para que el hardware o software se quedan sin datos durante una transmisión de datos. Normalmente los datos son almacenados en el buffer para que se transfieran mediante un dispositivo de entrada o antes de ser enviados en un dispositivo de salida. Pueden usar buffer para transferir datos en este proceso. Bueno, aquí nos está mencionando que el buffer es un espacio de memoria en un disco duro. Es un espacio que va a ocupar el disco duro para después transferir información digital, ¿sí? Recuerda que en el disco duro es donde se almacena todos los documentos, fotos, videos, etcétera. Se instalan los programas, etcétera. Todo lo que es software se instalan dentro del disco duro. Bueno, también nos menciona que los datos se almacenan en el buffer para ser enviados mediante un dispositivo de entrada y puede ser un dispositivo de salida. Recuerden que la computadora realiza 3 procesos: en proceso de entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Normalmente hace esos 3 procesos siempre: entrada, proceso y salida. Ejemplo, cuando insertas una memoria, lo primero que es entrada. Cuando abrimos la memoria, dice proceso, y la salida cuando se transfiere información y termina y expulsamos la memoria. Esos son 3 procesos que hace la memoria. ¿Sí? Bueno, esos son 3 los procesos que hace, como estamos viendo en la imagen. El buffer, ¿sí? Aquí se distingue por varias opciones. Están instalados automáticamente en la placa base, o también se les llama instalados en el motherboard. Ahora viene lo que es files. Files es un archivo fichero informático. Es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. A los archivos informáticos se les llama así porque son equivalentes digitales de los archivos escritos en expedientes, tarjetas, libreros, papel, microfichas del entorno de oficina tradicional. Bueno, para que me entiendas mejor, files ocupa un espacio de memoria, es un archivo fichero que se identifica en un dispositivo. Bueno, lo vamos a realizar aquí. Files también nos permite, vamos a darle ejemplo compartir. Bueno, este es un files cuando automáticamente a alguien le dan un clic, por ejemplo, escritorio, descargas, documentos, y esto es el directorio donde contiene automáticamente todos los documentos. Por ejemplo, si yo abro UNT, la carpeta UNT, si ustedes visualizan en la primera que dice equipo, en el segundo dice documentos, en el tercero dice UNT. Bueno, si yo abro la carpeta de informática 1, si ustedes visualizan, se va a formando lo que es la raíz. Estoy en la carpeta de informática, ¿sí? Si yo selecciono un archivo, ahora informática, después tengo una carpeta de UNT, está alojado dentro de la carpeta documentos y estoy en la opción de equipo. Entonces equipo, recuerden que tenemos todo el directorio.
Y aquí automáticamente, si ustedes visualizan, estamos en la opción de mi equipo. Si yo me quiero cambiar a red o a otro, por ejemplo, OneDrive, automáticamente cambia lo que es la raíz, ¿sí?, del directorio. Vamos a regresarnos a la diapositiva. Vamos a seguir compartiendo. Compartir. Bueno, seguimos con las diapositivas. Eso era nada más para que les quede claro en lo que es files. Bueno, después viene aritmética del computador. Partiríamos entonces describiendo un sistema de numeración como un conjunto de símbolos usados para representar información numérica. Tenga en cuenta que el número de símbolos de este conjunto depende de la base del sistema de numeración. Ahora sí, nos permitimos darle a conocer los siguientes sistemas de numeración. Bueno, aquí tenemos 4 sistemas de numeración que realiza la computadora. En la primera que tenemos, que todos conocemos, que vimos en la primera clase, que es el binario, es el de base 2, que solamente se representa por el 0 y el 1. Recuerden que aquí yo les hablé mucho del binario en la clase anterior, que solamente se ocupan dos números, que es el 0 y el 1. Entonces, la computadora solamente nos interpreta el 0 y el 1. El 0 es como el apagado, el 1 es como el encendido, el 0 es como falso y el 1 es como verdadero. Entonces, la computadora solamente nos va a traducir ceros y unos, ceros y unos. Cuando, un ejemplo, cuando un usuario está dando órdenes por teclado, está escribiendo un texto, un párrafo, etcétera, números, o ya sea símbolos, etcétera, la computadora automáticamente nos está interpretando como ceros y unos. La señal que le está mandando al CPU son por ceros y unos, y el CPU, el procesador, solamente se encarga de traducir ese código al lenguaje que nosotros nos vamos a interpretar. Y es un dispositivo de salida. El monitor es un dispositivo de salida. El proyector también puede ser un dispositivo de salida. Entonces, por esos medios, la computadora nos manda los resultados que la computadora interpretó y lo hace de forma automática. Después tenemos el decimal, que es de base 10. Aquí son 10 números, no son 9, porque la computadora siempre empieza a contar desde 0. Entonces, contamos 0, 1, de 1 a 9 son 9, entonces el 0 son 10. Entonces, la computadora siempre nos va a interpretar con la base 10. Entonces son 10 números. El octal, ok, es de base 8. Aquí contiene solamente 8 números, ¿sí?, de este octal. Después viene hexadecimal, es de base 10. Termina desde el 9, que son 10 números, y empieza desde A, B, C, D, E, y llega hasta F. Hasta ahí termina. Es de base 16. Sí, estas computadoras automáticamente nos ocupan, nos trabajan con estas bases. Ahora, no todas estas bases también puede ocupar la computadora. Hay aritméticas del computador que todavía las computadoras utilizan más. Por ejemplo, lo que son el código ASCII, el IBM. Entonces, esos todavía nosotros los alcanzamos a ocupar. Por ejemplo, el código ASCII, el arroba lo podemos sacar si tenemos teclado numérico al 64. Entonces, por ejemplo, si una tecla no funciona en la computadora, lo podemos sacar con el código ASCII. El código ASCII es una representación de símbolos con combinaciones de teclado, con control. No es solamente letras, también podemos sacar números, símbolos, etcétera. Ok, si ustedes pueden visualizar aquí en
en la presentación de PowerPoint, se está visualizando lo que son las letras de A a la Z, pero son mayúsculas y se representa por un binario, ¿sí? Este binario representa a lo que es A, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, cuando nosotros interpretamos o escribimos en Word lo que es la letra A, la computadora entiende por binario. Entonces, por ejemplo, si mi nombre es Guillermo, yo voy a escribir G y la computadora va a interpretar 01, 000, 111. Entonces, eso es la computadora que va a interpretar como la letra G. Ahora, sigue la O, la U. Entonces, la computadora va a interpretar 01, 01, 01 y 01. Y automáticamente, eso es la conversión que va realizando la computadora, ¿sí? Para la representación del código binario. ¿Y qué es lo que entendemos nosotros? Nosotros entendemos lo que son las letras. Entonces, si nosotros escribimos la A, la computadora interpreta binario y nos arroja en el monitor, si hace el proceso, y nos arroja otra A. Después nos está mencionando lo que son sistemas numéricos. Bueno, aquí los sistemas numéricos, las ciencias de la computación, la informática, son disciplinas que se encargan del estudio sistemático de los procesos algorítmicos, que describen y transforman información en una computadora. La información está almacenada en forma de bits en una memoria, para que la máquina pueda acceder a ella y pueda comprender la información. Es necesario codificarla en datos numéricos. Bueno, aquí los sistemas numéricos que se van a encargar del estudio más que nada de los procesos algorítmicos. Algoritmo es un sistema, algoritmo son reglas que se deben de cumplir, ¿sí? En los diagramas de flujo, eso se ocupan mucho en automáticamente en programación. Bueno, las computadoras también almacenan información. Bueno, eso sí, las computadoras siempre van a almacenar información, pero se representan por bits. Recuerden que en la clase pasada vimos una tabla en donde comenzaba que son bits, un byte, un mega, un kilobytes, un megabytes, un terabytes, etcétera, un gigabyte, cuánto representaba un giga. Entonces, a esto se almacena de forma de bits. O sea, es la representación más mínima, por ejemplo, de una letra. Si nosotros escribimos la A, es una representación de 8 bits, ¿sí? Pero recuerden que ahorita vimos la tabla, entonces es representación del código binario. Uno es el peso y una es la representación. Son cosas muy diferentes. Entonces, siempre, 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 como dice aquí, es necesario codificar los datos numéricos. Entonces, los datos deben de estar codificados para que la computadora nos pueda interpretar esa información que nosotros le estamos ordenando. Ok, viene el ciclo del procesamiento de datos. Es lo que yo les estaba mencionando anteriormente. Es un conjunto de métodos y procedimientos que permiten obtener información. Estos métodos pueden ser distinguidos entre manuales, electromecánicos y electrónicos. Un dato puede tener un valor escaso o nulo para un individuo en una situación concreta, pues por sí mismo no se reduce la ignorancia o incertidumbre de quien tiene que tomar la decisión. Ciclo básico del procesamiento de datos. Normalmente el procesamiento de datos se realizan 3 pasos básicos y uno alternativo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos entrada, tenemos proceso y tenemos salida. Ya les mencioné en la clase ahorita que una memoria es de entrada. ¿Qué es lo que hace? Lo procesa. Cuando automáticamente una computadora, un puerto, no lo reconoce, lo cambiamos. Tiene que ser de entrada. Lo procesa. Cuando lo procesa es cuando estamos intercambiando la información, y la salida es cuando termina la información y expulsamos la memoria.
Otro ejemplo es el disco. Integramos el disco, es uno de entrada. Lo empieza a leer, es uno de proceso, que está intercambiando información. Y de salida es cuando expulsa el disco duro, perdón. Sí, el disco. Sí, es un sistema de procesamiento de datos. También lo realiza lo que es el disco duro. Es un disco duro de entrada. Cuando enciende la computadora, el proceso es cuando un sistema operativo lo empieza a cargar. Y salida es cuando la computadora automáticamente se apaga y ya no se va a ocupar. Ok, aquí es algo muy importante. Los lenguajes de programación en informática. El lenguaje artificial se puede utilizar para definirse una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Es complicado definir qué es y qué no es un lenguaje de programación. Se asume generalmente que la traducción de las instrucciones a un código que comprende la computadora debe de ser completamente sistemática, perdón. Normalmente es la computadora que se realiza la traducción. Bueno, aquí en la imagen estamos visualizando eh, varios tipos de lenguaje de programación. Esto es lo que se está ocupando ahorita en la mayoría y lo que es más fuerte en la programación. Y lo que lo estamos llevando anteriormente, lo ocupamos, pero no sabemos qué tipo de lenguaje lo estamos realizando. Por ejemplo, tenemos en el primero, que es el Python. ¿Sí? El Python es un lenguaje de programación. También se dedica a orientar objetos. JavaScript es un lenguaje de programación que lo utilizamos del diario. Por ejemplo, cuando ustedes visitan una página, visitan un sistema, bueno, viene dentro de JavaScript. También lo implementa lo que son los navegadores. Después viene Java, el que de un cafecito. Bueno, Java es un lenguaje de programación más utilizado en los celulares, en las computadoras, etcétera. Es el que tiene más usuarios y es el que ocupa más en los lenguajes de programación. Por ejemplo, Java se dedica también a crear lo que son apps para iOS, apps para Android, apps para Symbian, etcétera. Java no simplemente se dirige a lo que es a la programación lo que son para celulares, ¿no? Java también es el más fuerte de todos, en lenguaje de programación, sino para crear sistemas en lo que nosotros trabajamos el diario. Por ejemplo, cuando ustedes se registran en un Hotmail, bueno, eso está también creado en Java y también está creado con PHP, que es una base de datos. JavaScript también lleva dentro de JavaScript. Por ejemplo, el más que nosotros utilizamos es el navegador Chrome. Chrome tiene encriptado JavaScript, Java, automáticamente, por ejemplo, cuando un archivo viene infectado, nosotros queremos descargar, automáticamente Java te lo va a bloquear. ¿Por qué? Por seguridad. Java ya viene encriptado, JavaScript es una actualización más nueva. Entonces, eso es la ventaja de Chrome, de que no te deja pasar paquetes que vienen infectados. Entonces, la otra que dice C y tiene dos más, significa C++, es un lenguaje de programación que se dedica más a videojuegos, a cosas más reales. Después viene Ruby es un lenguaje de programación también. Si ustedes visualizan C y después C++, C con el signo de gatito, después viene C++. Entonces, es una actualización que se realizó de C++ a C++. Después viene el Node, después viene Scala. Estos son lenguajes de programación más conocidos. Existen muchos, son 140 lenguajes de programación. Aquí nos falta también el lenguaje de programación, por ejemplo, Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación. No es orientado a objetos, pero es el más sencillo y es el que más se ocupaba anteriormente. También tenemos el lenguajes de programación también encriptados, el que son, por ejemplo, Java puede trabajar con ID, con Eclipse, etcétera. Java es el más fuerte, entonces, que se puede implementar en todas las plataformas.
para la programación, se dedica más a la programación orientada a objetos. Después viene, en el siguiente diapositiva, viene programas y de aplicaciones. Desde la perspectiva de la informática, un programa de aplicación consiste en una clase de software que se diseña con el fin de que para el usuario sea más sencilla con creación de un determinado trabajo. Mientras que los sistemas operativos se encargan de hacer funcionar tu computador. Los programas presentan como herramientas para mejorar tu desempeño. Algún ejemplo de estos programas o aplicaciones son los procesadores de texto, como Microsoft Word, hojas de cálculo, como Excel, la base de datos, como Microsoft Access. Bueno, si ustedes visualizan, es automáticamente una paquetería de Office. Este Office representa el 2010. ¿Por qué? Por el logo que tiene el Office. Aquí tenemos también de Skype, que ya teníamos el arroba de Arrer, diríamos el Firefox. El Firefox es un navegador, ¿sí? El Adobe Reader es para abrir los archivos de PDFs, y tenemos el más conocido como Messenger. Messenger es un intercambio de chat. Después tenemos la ventanita de Windows. Recuerden que aquí es un sistema operativo de Windows 7. Sí, estos son todos los software que podemos implementar, ¿sí? Programas de aplicación. Esos son más comunes para utilizar la computadora. También aquí nos falta lo que es el antivirus. El antivirus, recuerden, es para la protección de la computadora, tanto como en navegación y tanto como en equipo de modo local. Gracias. Bueno, continuamos con administrador de programas. El administrador de tareas es una aplicación integrada en los sistemas operativos de Windows, gracias a la cual podremos obtener información de los programas y procesos que se ejecutan en el equipo. Además, proporcionan los indicadores de rendimiento más utilizados en el equipo. Como ustedes pueden visualizar en la imagen, aquí nos muestra varios tipos de procesos que se está realizando la computadora. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar esta opción? Vamos a minimizar, vamos a compartir la pantalla, nueva pantalla, pantalla de Windows, reanudar, pantalla de Windows, compartir. Si ustedes visualizan la pantalla, aquí esto es la barra de tareas en la parte de abajo. Le voy a dar un clic derecho y me muestra el menú, ¿sí? De todas las opciones que me puede facilitar la barra de tareas. Entonces yo voy a buscar uno que diga administrador de tareas. Si comenzamos de abajo hacia arriba, está en la tercera opción, le voy a dar un clic. Ustedes, por lo general, se les va a mostrar así. Solamente los que están en ejecución
se va a poder visualizar lo que son los programas que ustedes tengan generados ahorita que se están ejecutando en la computadora. Si yo le doy clic donde dice más detalles y automáticamente aquí se me abre el administrador de tareas, voy a maximizar. Aquí se está reflejando cómo está trabajando la computadora, el CPU, la memoria, el disco, el red, el GPU, el motor de GPU y el consumo que se está realizando para cada actividad. Por ejemplo, PowerPoint. PowerPoint me está ocupando 54.2 megabytes, ¿sí? Y su consumo es muy bajo. Lo que sí me está ocupando algo de memoria es el Zoom, ¿sí? De 32 bits, me está ocupando alrededor de 70.1, ¿sí? Y es alto, ¿sí? En red es 0.1 megabits por segundo. Mbps significa megabits por segundo. Sí, y hay otro software que se está ejecutando automáticamente en la computadora. Es de 253.1 megabytes, ¿sí? Pero está en ejecución. Significa que está en segundo plano. Y todos en procesos en segundo plano, que son 54, todos estos se están ejecutando, pero se están ejecutando en modo plano. Aquí también me muestra lo que son archivos que se están ejecutando, el Zoom que se está ejecutando ahorita de 32 bits. Y todos estos son los que conforman la computadora de los DLLs que se instalan en el sistema operativo. Si yo le doy clic a la memoria, me muestra todas las opciones que yo puedo visualizar. Y en las siguientes pestañas que estamos visualizando, por ejemplo, rendimiento, yo le voy a dar un clic y aquí me muestra el CPU de cómo está trabajando. Los picos que se están generando, ¿sí? Del consumo de la computadora. Está un uso de 46 a 44 baja. La velocidad de la computadora es 2.2 GHz. Los procesos son 159. Sus procesos son 1942. Y los identificadores son 76.000 identificadores. Tiempo activo 45 minutos. Ahora vamos con la memoria. La memoria, aquí me está visualizando cuánto tengo de consumo. El uso comprimido son 2.9 gigas, son 196 megabytes. Tengo disponible 2.1 gigas, entonces tengo 4 gigas. 4 gigas disponibles. Confirmado 4.9 de 10 gigas, 2.1 gigas en caché, o sea, donde están alojados lo que son en el navegador, tengo alojado. Después nos genera el disco duro. Aquí nos muestra el disco duro de cómo se está conformando los picos que está trabajando el disco duro. El disco duro, recuerden que son 3 tipos de disco duro. Tenemos el sólido, el mecánico y el híbrido. Después viene el Wi-Fi. Cómo está trabajando el Wi-Fi automáticamente, ¿sí? De la velocidad que trabaja. Por ahí hay tipos de conexiones, más adelante lo vamos a ver, cómo se conectan las computadoras, cómo se intercambian información. Después viene el GPU, ¿sí? En 3D, cómo funciona lo que es el video. O sea, el video significa la tarjeta de video, los gráficos que me está mostrando. Aquí los gráficos me están mostrando porque este procesador es AMD, no es Intel. Hay 2 tipos de procesadores, Intel y AMD. Bueno, vamos a cerrar lo que es la ventana. Y vamos a compartir de nuevo lo que es la pantalla de PowerPoint. Vamos a continuar con las diapositivas.
Ahora viene lo que son procesadores de texto. Los procesadores de texto son tipos de programa o aplicación informático cuya función principal es crear y modificar documentos. Bueno, aquí nos está mencionando que, por ejemplo, Word, vamos a tomar lo que todos utilizamos. Este paquetería de Office es un Word 2010. Sí, se identifica por los colores que tiene y por los logos que tiene el Word. Tenemos el Publisher, el PowerPoint, el Access, el Excel y la configuración por correo. El más utilizado que tenemos nosotros son dos, el PowerPoint y el Word. Bueno, estos también son procesadores de texto, existen más, por ejemplo, Bloc de notas también es un procesador de texto, el WordPad también es otro procesador de texto, existen más. Aquí se le llama procesadores de texto, ¿por qué? Porque podemos ingresar texto, imágenes, videos, gráficos, acciones, hipervínculos, etcétera. Entonces, por eso se le llama procesadores de texto, que se pueden insertar, se pueden cambiar de color, se pueden editar, se pueden eliminar, etcétera. Nos vemos en la próxima sesión.